19. La carta, esta carta anónima que no sabemos quién la escribió, aunque por muchas razones es muy posible que haya sido el apóstol Pablo, pero no tenemos certeza de eso, así de que la dejamos como anónima, pero que fue escrita para los hermanos hebreos. ¿Y qué nos dice en el capítulo 13, verso 1 al 19? Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea destituido más pronto. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener en esta tarde, en los primeros 3 versículos de esta carta, de este capítulo, vamos a tener prácticamente basado en nuestro pensamiento. Implicaciones de la vida cristiana. Hay muchas implicaciones en estos 3 versículos que hemos leído. Hermanos amados, en Cristo Jesús, Iglesia del Señor Jesucristo. Ser cristiano implica depender y confiar plenamente en Dios. Ser cristiano no es un asunto de tomarlo a la ligera, ya que nos ayuda a nosotros a entender que necesitamos depender de Dios. Esta palabra, la palabra dependencia, se puede usar de diferentes maneras. Sin embargo, en este sermón la vamos a usar pensando en rendición completa de la voluntad, de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así es como vamos a usar esta palabra, dependencia. Rendirnos por completo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida. Ahora hay un problema que debemos ver cuando analizamos esta palabra.
El problema que tenemos es que a nosotros nos cuesta rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El egoísmo puede ser una de las causas por las que nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios, pero también puede ser el temor, puede ser también la falta de fe. En fin, siempre hay algo que no acabamos entregando en las manos de Dios. Sin embargo, el llamado de Dios es a que entreguemos todo nuestro ser a su voluntad, todo lo que somos, a someterlo todo al plan perfecto de Dios. Un plan elaborado eternamente, un plan que fue ejecutado desde el principio de la creación hasta cuando la creación, cuando todo sea terminado. Entonces, tenemos que someter nuestra voluntad, nuestra independencia, tenemos que rendirla a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Padre Celestial, quien nos va fortaleciendo cada vez más para que alcancemos a ser las personas que Él quiere que seamos. Él nos está llamando para que nosotros seamos, tengamos confianza en Él. La confianza es seguridad en Dios. Estamos confiando en Él. La semana pasada estuvimos viendo también en el capítulo 11 cómo la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que está por venir. Estamos convencidos de que hay una esperanza gloriosa en Dios y que pronto se consumará. Entonces, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero ¿qué es lo opuesto a confianza? Lo opuesto a confianza es prácticamente ansiedad. Sentirnos ansiosos por las cosas. Y que déjeme decirle que todos pasamos por momentos de ansiedad. Todos pasamos por momentos de preocupación. Todos pasamos por momentos de tribulación. Pero el apóstol Pedro nos invita, nos hace una invitación en 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Deposita todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero Él inicia, por nada estéis ansiosos, por nada estéis ansiosos. Más bien deposita todas sus cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Que tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe y que nada sale de su control. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo dos aspectos importantes: el caminar cristiano y el establecimiento del reino. El caminar cristiano y el establecimiento del reino. Cómo Dios establece su reino. Vamos a ver lo que tiene que ver con el caminar cristiano. El apóstol o la persona que escribe esta carta, en el capítulo 13 dice: permanezca el amor fraternal. Esta es la introducción a lo que él está por decir en los primeros versículos. Permanezca el amor fraternal, el amor fileo, el amor de hermanos, entre hermanos, el amor entre familiares. Permanezca este amor primero, para luego pasa a decir: no os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis que por estas cosas, fíjese bien, algunos sin saber hospedaron ángeles. En la antigüedad, del antiguo Israel especialmente, cuando una persona iba de forastero a otra ciudad, siempre era parte de la ley que los hermanos tenían que cuidar de esa persona. Tenían que darle un lugar para posar la noche y alimentos para ellos y para sus bestias si llevaban bestias. Entonces, el apóstol o el que escritor a los hebreos está diciendo prácticamente que aún sin saberlos, estos hermanos hospedaron ángeles, aún sin siquiera imaginarse
no podría decirle yo a qué se refiere en sí el escritor. De hecho, leí algunos comentarios y nadie se atreve a decir nada acerca de qué está hablando el escritor a los hebreos cuando dice que hospedaron ángeles. Lo más seguro es que él está hablando de una manera figurada esto. Hombres, predicadores, cristianos que iban de un lugar a otro. De hecho, en la tercera carta de Juan, encontramos que el apóstol Juan maldice a unas ciertas personas porque se negaban a prestar hospitalidad para los hermanos que iban, predicadores itinerantes, le podemos llamar, que iban de ciudad en ciudad predicando el santo evangelio. No sabemos en realidad a qué se refiere, pero lo que sí podemos entender es que Dios nos está llamando a ser hospitalarios. Ahora, esto no significa, yo sé que para muchos en Latinoamérica podrían estar diciendo, pero esto es difícil con el tiempo que vivimos, meter a un extraño a nuestra casa es complicado. Incluso hay personas que se hacen pasar por cristianos y roban y hacen toda una serie de fechorías contra los mismos cristianos. Debemos de tener mucho cuidado, pero al final debemos de seguir lo que la Escritura nos dice. Y aquí sobre todo está hablando de hermanos en la fe, de cristianos, de hijos de Dios que necesitan donde pasar una noche, que necesitan alimento, y nosotros somos responsables por proveer esta clase de necesidades, para sufragar esta clase de necesidades. También está hablando, acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Pablo, el escritor a los hebreos, está diciendo prácticamente, fíjense en aquellas personas que están tras las rejas y que no pueden salir. Acuérdense de ellos. Denle esperanza a esta gente. Esto pudiéramos hablarlo de dos formas diferentes. La forma espiritual, que sería lo que están presos espiritualmente, pero también necesitan los presos que están detrás de una reja, necesitan la ayuda de la iglesia, necesitan el consuelo de la iglesia, necesitan que el evangelio llegue a estos lugares. Entonces necesitamos hacerlo. El Señor Jesús, en cierta ocasión, Él narra una parábola del capítulo 25 de Mateo. Él está narrando varias parábolas, pero en específico Él está hablando de esta parábola, y Él dice: cuando me vistes sediento, me diste agua. Cuando me vistes hambriento, me diste de comer. Cuando me vistes en la cárcel, me visitaste. Y cuando me vistes enfermo, también me visitaste para fortalecerme. El Señor está diciendo que es importante la hospitalidad. El Señor está diciendo que es importante que visitemos a las personas que sufren, que ayudemos a los que sufren. Pero también la gente, aquellos hermanos, le respondieron: ¿cuándo hicimos esto? No nos recordamos de que tal cosa hicimos por ti. El Señor dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Hermanos, cuando nosotros ayudamos al necesitado, estamos prácticamente glorificando a Dios, ensanchando el reino de Dios y llevando una luz de esperanza a donde necesita llegar. Entonces el Señor nos da el ejemplo cuando nos dice que tenemos que servir a los demás. Este es un asunto de servicio, es un asunto de entrega a la obra del Señor. Por eso es que dice: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Miren lo que el Señor, lo que el escritor está diciendo. Siempre está haciendo una comparación entre lo que hacemos y lo que nosotros somos. Lo que hacemos en pro de una persona, tenemos que hacerlo pensando como que lo hacemos por nosotros mismos, como pensando que nosotros
vamos a estar necesitados o que nosotros hemos estado necesitados y que necesitamos ayudar a los necesitados. Es en esa dirección, es en esa idea que nosotros debemos ayudar a los demás. El caminar de un cristiano en el día a día permite observar quién es el que gobierna su corazón. Hermanos, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos. Porque hay mucha gente que de labio dicen ser cristianos, pero su corazón está más negro que el carbón. Muchas personas que dicen ser cristianos, pero sus actitudes dicen todo lo contrario. Si usted quiere conocer a un verdadero cristiano, fíjese bien en lo que hace, en lo que dice y cómo lo dice. Porque la verdadera vida cristiana se ve en el día a día, en lo que la persona hace con su vida, con lo que la persona dice. Lo que sale de su boca sale del corazón. Y lo que sale de esa boca, si es maldición, es el corazón que está podrido de esa persona. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque estamos hablando del caminar cristiano, estamos hablando del testimonio cristiano, estamos hablando de la importancia que tiene para nosotros que las demás personas vean a Cristo a través de nosotros. El creyente debe tener sus prioridades en orden. ¿Cuáles son sus prioridades? Enfocarse en ellas, porque esas le van a llevar a la verdadera vida cristiana. ¿Cuál es la primera implicación cristiana? Mi relación con Dios. Yo debo de cuidar mi relación con Dios. Porque si yo cuido mi relación con Dios, mi relación con los demás va a estar bien. Pero si mi relación con Dios no está bien, mi vida va a ser un despotismo completo. Y necesito que la gracia de Dios cubra mi vida. Hermanos, la relación del hombre con Dios empieza desde la revelación de Dios. Dios se ha revelado a mi vida y me ha llamado en esa revelación para que yo tenga prácticamente una relación saludable con Él. Una relación que me lleve a conocer mejor a Dios y que Dios prácticamente pueda decir, este es mi hijo. En esta relación es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque el que inicia esta relación es Dios. Es Él el que nos ha llamado a su reino. Es Él el que nos ha dicho, hijo mío, abre tu corazón y vendré a ti y moraré contigo, cenaré contigo y estaré contigo para siempre. Esa es la invitación que Él nos hace. Entonces, en esta relación, nosotros podemos decir que Dios tiene el control. Yo debo rendir todo mi ser a la voluntad de Dios. Y Él tiene el control completo de mi vida. El creyente somete su vida al señorío de Cristo. El creyente somete sus relaciones al señorío de Cristo. El creyente somete su vida, sus palabras, sus acciones al señorío de Cristo. Porque sabe que cada cosa que haga tiene repercusiones eternas. Eso sin contar las repercusiones que pueden tener en este mundo. Además de esto, cuando nosotros disponemos y proponemos y nos depositamos en las manos de nuestro Dios, prácticamente estamos convencidos de que la gloria es para Dios. Glorificamos a Dios con todo. A la otra parte que tenemos es la dependencia completa en Dios. El hombre rinde todas las áreas de su vida a Dios, para que su crecimiento
espiritual, su madurez espiritual vaya en progreso. Nuestra santificación es progresiva. Nosotros vamos de mejor a mejor a mejor. Al menos eso debería ser. Pero ¿cómo vamos a ir creciendo de esta manera? Primero, a través de conocer a Dios. Si una persona no conoce a Dios, no puede tener madurez espiritual. Y recuerde que estamos viendo las implicaciones de la vida cristiana. Si una persona no conoce a Dios, ¿cómo puede adorar a Dios de la manera correcta? La persona que adora a Dios, que vive para Dios, que camina con Dios, que desarrolla en Dios, es una persona que conoce a Dios. Conoce qué cosas le agradan y qué cosas le desagradan a Dios. Conoce sus limitaciones y sabe que Dios es ilimitado. Entonces vive con Dios. La segunda parte, que esa persona vive en la voluntad de Dios. Como conoce a Dios, porque sabe quién es Dios, esta persona puede depositar su voluntad en las manos de Dios. Y dice, mi voluntad no cuenta más. De hoy en adelante ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, hoy lo vivo por fe en el que me llamó. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les deja ver que nosotros ya no vivimos, porque ahora vivimos para Dios. Si antes vivíamos en la cárcel del pecado, hoy vivimos en la cárcel de Cristo. Pero es un rendimiento completo, voluntario a Cristo. Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro sustento, Él es nuestro protector. Y tercero, la persona que alcanza, que conoce a Dios, que vive en la voluntad de Dios, también promueve aquellas cosas que son del reino. No se limita, sino que anuncia, grita y le deja saber a los demás que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre al llamado de Dios? El creyente, estoy hablando del cristiano, siempre va a responder positivamente al llamado de Dios. Siempre va a responder con un sí al llamado de Dios, porque él se debe a Dios, porque Dios vive en él y porque todas las cosas que hace, las hace por la gloria y para la gloria de nuestro Señor. Así de que el creyente responde positivamente en fe, en esperanza, en confianza, en rectitud a Dios. Su corazón está prácticamente rendido a la voluntad de Dios. Recuérdese que una relación que ya dijimos que inicia con Dios es una relación que viene del corazón de Dios al corazón del hombre, donde Dios ha cenido, donde Dios ha hecho su morada, donde Dios mora para siempre. Entonces necesitamos esta clase de relación con Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios somete la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Cuando una persona desarrolla las disciplinas espirituales, que son la lectura de la palabra y la oración, las cosas cambian, las cosas se mejoran, las cosas toman otro rumbo, ¿verdad? Hermanos, esto implica que nosotros podemos ir a Dios en adoración. Nosotros podemos, cada cosa de lo que acá dice el escritor a los hebreos, acordaos de los presos, acordaos de los que sufren, acordaos de los que viajan de ciudad en ciudad, acordaos de los hermanos, dice este pasaje. Pues acá dice, cada cosa que nosotros hacemos en pro de los hermanos es una adoración al soberano Dios. Estamos adorando a Dios. Y esta clase de adoradores, dice,
Jesús hablando con la samaritana, es el que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores jamás son desechados por Dios. Todo lo contrario, estos adoradores prácticamente son recibidos y su adoración es recibida como olor fragante delante del trono de Dios. Hermanos, ¿cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es el establecimiento del reino de Dios. Hay únicamente dos maneras de caminar en la vida cristiana. Solamente hay dos maneras: caminar en el espíritu o caminar en la carne. Solo hay dos maneras: o caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. El que camina en el espíritu siempre va a hacer la voluntad de Dios. Su enfoque será siempre en la gloria de Dios. Pero los que caminan en la carne siempre van a darle gloria a la carne. Siempre van a ser arrastrados por sus pasiones. Hermanos, yo debo cuidar la relación que tengo con los demás. Dios nos ha llamado a promover un reino de igualdad, un reino de justicia, un reino de perdón y un reino de oportunidades para todos. No fallemos en hacer esto, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él nos ha llamado a que promovamos la justicia del reino. Él nos ha llamado a que promovamos la igualdad entre hermanos. Somos hijos de Dios y necesitamos demostrar con hechos, por hechos, que somos como tales hijos de Dios. Ser negligentes en guardar estas cualidades del reino nos puede llevar al fracaso. Perdón, oportunidades, todas estas, hermanos, nos llevan a desarrollar una relación estable con Dios y nos permite desarrollar un papel fundamental en el establecimiento del reino, en el desarrollo de la vida cristiana, en lo que implica vivir para Dios y vivir en el Espíritu. Esto también nos lleva a entender lo que implica vivir en este mundo como que estamos viviendo en la eternidad ya. Como creyentes debemos preocuparnos por ayudar a los que están en necesidad. Yo sé que a veces en las iglesias nos enfocamos tanto en embellecer los templos y en hacer otras actividades y nos olvidamos de los que sufren. Nos olvidamos en los que necesitan. Es parte del testimonio cristiano cuando nosotros aportamos para las necesidades de los demás. Mostrar el amor de Dios que vive en nosotros. Cada vez que nosotros ayudamos a alguien, estamos mostrando la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros damos de gracia lo que por gracia recibimos de nuestro Dios. Debo también aprender a cuidarme a mí mismo. Mis pensamientos, mis actitudes, mis conversaciones tienen que ser centralizadas en la gracia de Dios. Primero, debo cuidar la doctrina que profeso. Hoy tenemos una fluidez de doctrinas que nos pueden arrastrar de la verdad hacia el engaño. Por eso debemos de cuidar la doctrina que profesamos. Debemos de cuidar el templo de Dios. Nuestro cuerpo se ha convertido en templo de Dios y debemos de cuidarlo en todas las áreas. En el área espiritual, en el área física, lo que comemos, en todo debemos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque este templo se ha convertido en la morada del Espíritu Santo. Recuérdense que debemos de cuidar nuestra mente porque el ataque más sutil viene a la mente de nosotros. El enemigo siempre va a atacar nuestra mente porque sabe que si nuestra mente está sometida a la voluntad del diablo o a la voluntad de la carne, todo nuestro ser va a estar sometido a estas dos. Debemos
tenemos un llamado a cuidar de la creación también. ¿Por qué? Porque la creación Dios nos las dio para que nosotros ejerciéramos mayordomía sobre ella. Dios nos entregó un mundo perfecto que nosotros con el pecado contaminamos y que destruimos todos los días, anunciando y diciendo por una vida mejor. Nosotros estamos destruyendo este planeta. Y no estoy hablando de la doctrina ambientalista que tanto daño le está haciendo a la humanidad también. Yo estoy hablando de que si somos buenos mayordomos, tenemos que cuidar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermanos amados, cuidar la vida. Hoy con todos estos movimientos abortistas y estos movimientos que están influenciando la mente de nosotros, tenemos que tener cuidado, porque sutilmente se están metiendo a la iglesia y los estamos aceptando y estamos promoviendo en nombre del amor, estamos promoviendo doctrinas paganas, doctrinas que van en contra de las sagradas escrituras. Y el llamado de Dios a nuestra vida es: ser santo porque yo soy santo, dice Jehová el Señor. Se ha corrompido el concepto de familia. Ahora la familia ya no se cree en el núcleo, sino más bien hay una verdadera corrupción en la familia. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Es parte de cuidar la creación de Dios. No todos los hombres son creación de Dios y la iglesia son hijos de Dios. Y el llamado de todos es a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero terminar con esto. Hay dos implicaciones para vivir una vida cristiana estable y fuerte. Mi relación con Dios es importante. Mi relación con el prójimo. Mi relación con los demás. Y eso me va a llevar a ser un buen mayordomo también. Necesitamos conocer aquello que Dios nos ha llamado a conocer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que hagas el efecto, Padre, que la palabra hace en el corazón de las personas que lo han escuchado. Yo te pido, Señor, que sea así. Y que los hermanos y hermanas, Señor, y todos aquellos que han escuchado, que no te conocen, puedan venir, Señor, a una relación contigo. Te lo pido, Padre. Final, Señor, es tu obra. No es mi obra, ni la obra de nadie más, sino que es tu obra. En tu nombre, Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos la adoración a ti. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.